Yo empecé a leer porque me gustaba, o sea, tenía 15 años, no tenía nada más que hacer y yo me levantaba muy temprano, me levantaba a las 5 de la mañana a tomarme mi cafecito. Me levantaba súper temprano, no tenía nada que hacer, nada, en lo absoluto. Entonces solo empecé a coger libros de casa. Entonces mi papá es un gran lector, entonces lee 1 o 2 libros a la semana, es un gran lector. Y él como que poco a poco me empezó a heredar ese hábito que él tenía de leer. Y me empezó a gustar. Y entonces agarré un libro. Primero empecé con ciencia ficción. Luego me fui un poco más como por el lado de historias de abogados, porque yo quería ser abogado. Luego me di cuenta que no quería ser abogado leyendo historias de abogados. Me di cuenta como que eso no es lo que yo quería. Luego solamente empecé como poco a poco a ir en libros más profundos. Empecé a leer mucha filosofía. Leí Nietzsche, leí Hacia los Zaratustra de Nietzsche, leí La República de Platón, leí Descartes, no me acuerdo cómo se llamaban los libros. Leí un poco de Freud, leí Carl Jung, leí mucho de Aristóteles. Me gustaba muchísimo la filosofía estoica, leía muchísimo Marco Aurelio, mil libros de filosofía. Y luego me cansé de la filosofía porque yo empecé a leer mucha filosofía, tu mente se va un poco a la mierda y en verdad me estaba deprimiendo. de oír de leer tanta vaina me estaba deprimiendo un poquito, como que de verdad era como, uy, como que sabía demasiado y sabía demasiados puntos de vista del mundo y de la realidad. Y llegó un punto donde en verdad me estaba afectando mi día a día, como de verdad yo como que me empezaba a cuestionar como, ¿esto es real? ¿Estoy en verdad? ¿Yo existo? ¿Esto existe? ¿Tú eres real? Y como que me volví súper psíquico, como que entonces leía todas las expresiones de la gente, sabía cuando alguien estaba mintiendo, cuando no, me ponía como ansioso cuando la gente tenía los comportamientos que había leído, que pues representaban X o Y en los libros, y solo no fue chévere. Y luego pues empecé mi camino de self-improvement, como dicen. Empecé a mejorarme y empecé como a ir pues en ese hoyo de conejo. Empecé solo a excavarlo y a excavarlo y a excavarlo y me topé con mis 3 libros favoritos hoy en día, que no son tanto de negocios, o sea, no son tanto de esas vainas, son más de como mindset y de cómo vivir una mejor vida y de cómo cumplir tus metas y tus sueños y lo que tienes que cumplir en esta vida. Y yo creo que, bueno, dije 3, pero son muchos más de los que voy a mencionar, pero es 3 para empezar, como son los 3 con los que uno empieza, y luego ya uno se puede propulsar hacia leer más libros. Y podría hacer un video de libros un poco más profundos, de los que voy a hablar hoy son bastante profundos, pero un libro es como más fuerte de negocio, como negocios fuertes, puedo hablar un poco más de eso. Pero hoy quiero hablar nada más de lo primero que uno tiene que curar cuando uno está empezando su camino para emprender o hacia el éxito, o lo que quieran decirle, y es la mente. Es lo primero, o sea, la mente es el 95% del éxito y es lo más difícil de lograr. O sea, de verdad es lo más difícil de lograr. ¿Por qué creen que solo el 1% es exitoso, no? Pues porque es la mente y es muy difícil de lograr, y una vez tú logras controlar la mente, controlas tu realidad. Así que sin más preámbulos, una buena introducción de como 4 minutos, comencemos. El primer libro que te vas a leer, y este libro no solo se trata de leértelo por el hecho de la historia tan linda que cuenta, pero se trata de que tú lo apliques en tu vida, porque primero tú tienes que saber a dónde quieres ir y luego puedes ir allá. Y este libro se llama El Alquimista, por Paulo Coelho. Este libro tiene una historia muy linda, y este man, Paulo Coelho, duró como 5 o 6 años siendo rechazado por todas las pues no sé cómo se dicen, las empresas de los libros. Duró mucho tiempo siendo rechazado por estas empresas, mucho tiempo con su libro, mucho tiempo, y luego una persona un poco famosa lo encontró y lo leyó, y como que empezó a hablar del libro y empezó a hacer como una gran historia del libro. Y el man, 12 años después de haber escrito el libro, fue que tuvo éxito con el libro, y es un libro divino. Y la razón por la que te lo tienes que leer es porque, como dije anteriormente, primero tienes que saber dónde quieres ir y luego puedes ir allá. Y ese libro te va a contar la historia de un joven andaluz. Curiosamente yo estoy en Andalucía. De hecho ya había hecho un libro ya había hecho un video antes de la primera vez que me leí este libro. Y Dios mío, o sea, si ven ese video, ustedes van a decir como, ok, sí, este man sí quedó impresionado, yo también probablemente voy a quedar impresionado. Y se trata de un joven andaluz que busca encontrar su leyenda personal. ¿Y cuál era su leyenda personal? Era encontrar como un tesoro, y al fin y al cabo el tesoro estaba justo debajo de él, y se fue hasta las pirámides de Giza
para pues darse cuenta que el tesoro estaba justo debajo de donde él empezó su camino. Eso es muy curioso, pero es muy interesante el libro y te va a ayudar a ti a entender como, bueno, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero. Porque una vez sepa claramente a dónde quiero ir, ese es el momento en el que, ¡pum!, empiezo a lograrlo. Porque cuando quieres ir a un lugar y sabes claramente a dónde estás yendo, el universo conspira muy fuertemente para llevarte allá. Y tú tienes que ser capaz de encontrarlo. Y eso me lleva al paso número 2 y al libro número 2, que es Reality Transurfing. Es mi libro favorito. O sea, hoy en día me dicen, ¿qué libro me tengo que leer? Me lo tengo que leer. O sea, el único libro que me puedo leer. Solo me puedo leer un libro por el resto de mi vida. ¿Cuál libro es? Reality Transurfing. No hay un libro más lindo, no hay un libro más lleno, más impactante. Esa es la palabra, es impactante, como Reality Transurfing. Ahora, el nombre en español también es Reality Transurfing y es el libro más, o sea, se los digo, ese libro a ustedes les va a enseñar todo lo que ustedes necesitan para tener una increíble vida, para tener increíble control de su mente, para tener increíble control de su realidad, para meditaciones, les va a enseñar afirmaciones, les va a enseñar visualizaciones, les va a enseñar de todo, les va a enseñar cómo tratar con gente, cómo tratar contigo mismo, cómo entender, cómo crear un péndulo de energía, cómo crear fama, cómo crear que la gente te persiga, cómo crear hasta un culto. Te va a enseñar todo lo que necesitas saber para tener una vida demasiado exitosa, para lograr todo lo que quieres lograr. Y es impresionante, o sea, yo de verdad llevo los últimos 7 meses leyéndomelo en repetición. Es el único libro que me leo, o sea, hoy en día es el único libro que me leo, es lo único, o sea, todos los días me levanto, todas las mañanas me levanto y escucho 1 hora de audiolibro, del libro, todos los días, o sea, todos los días, es sin falta, me encanta, me fascina ese libro, o sea, me encanta. Y tienen que entrar a ese libro con una mente súper abierta, porque es muy loco. Habla de física cuántica, habla de vainas que, pues, si tienes una mente muy cerrada, probablemente vas a decir como, uy, que es esta vaina tan sinistra, tan loca. Pero si tienes una mente un poco abierta y eres un poco curioso, ese libro va a comerse tu curiosidad entera. Yo creo que yo oí a un man que también se había leído el libro decir que era como su segunda Biblia, que era como también una Biblia para él, y 100% de acuerdo, o sea, 100% de acuerdo. Tú vas a ese libro y cada vez que lo lees encuentras algo que te pueda ayudar en tu vida más y más, y es impresionante, es súper lindo el libro. Y el autor, Vadim Zeland se llama. Él cuenta que básicamente, esto es un poco una historia un poco loca, él cuenta que básicamente la razón por la que él escribió ese libro fue porque tuvo un sueño del libro, y el libro empieza con el man contando el sueño en el que encontró el modelo Reality Transurfing. Muy interesante, es una filosofía muy linda, y por favor léanse ese libro, pero con una mente abierta, repito, mente abierta, ¿ok? Continuemos al tercer y último libro que para mí todo el mundo se tiene que leer. ¿Por qué? Porque te va a enseñar a cómo vivir en paz, a cómo ser uno con la naturaleza, y a cómo ser uno con la realidad, y a cómo ser uno con tus metas y con la posición que quieres tener en la vida, pero que te tocó en la vida. Porque tú estás en una posición en la vida que te tocó, ¿cierto? O sea, naciste ahí, nada que hacer. Y tú quieres saltar a otra posición, tú quieres hacer un salto a otra posición, a una posición tal vez más alta, más poderosa, tal vez más baja. Tal vez eres rico y quieres ser pobre, pero tal vez eres pobre y quieres ser rico, ¿no? Entonces quieres saltar de una posición a otra. Y lo que pasa es que muchas veces ese cambio, ese tránsito es tan fuerte dentro de la mente que el humano se vuelve avaro, se vuelve ambicioso, se vuelve mentiroso, malvado inclusive. Y este libro te va a enseñar a cómo no permitir que eso te suceda, a cómo permitir que tú siempre seas uno con la naturaleza, y se llama Meditaciones por Marco Aurelio. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Meditaciones por Marco Aurelio? Quiero empezar por mencionarles que Marco Aurelio fue uno, si no el más emperador más rico de Roma. O sea, solo piensen eso, Roma, o sea, el Imperio Romano, en su peak, en lo más alto, era tan poderoso, tan grande, que hoy en día todavía existe. Se llama la Iglesia Católica. Solo quiero que piensen en eso. Ese hijo de puta imperio lleva existiendo los últimos 2000 años. O bueno, no sé si 2000, pero algo así, ¿saben? O sea, es muy loco. Y en su época era una vaina, o sea, era una vaina demasiado absurda. O
sea, tenían creo que 40% del planeta habitado. Una vaina así súper loca. Entonces, ustedes tienen que pensar la posición de Marco Aurelio. Era el emperador, era la persona más poderosa del mundo. Y todavía le enseñó a uno cómo no permitir que ese poder te vuelva en una mala persona. Cómo permitir que ese poder se use para completar tu destino, más no cagarte encima del destino de los demás. O más no cagarte encima de la vida de los demás. Es un libro muy lindo y es muy importante tener eso en cuenta. Tener un libro como ese en cuenta cuando estás yéndote hacia crear hacia crear tu realidad, hacia crear tu futuro. Porque lo que pasa es que si ustedes leen estos 3 libros, sobre todo Reality Transurfing, ustedes van a ser súper exitosos. Lo tengo claro, lo tengo súper claro. O sea, si de verdad ustedes al leer Reality Transurfing en verdad aplican lo que el libro les enseña, ustedes van a ser súper exitosos. O sea, lo tengo muy claro, muy claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el salto a una realidad tan diferente te puede volver una mala persona. Yo conozco, pues no conozco de antemano, pero conozco gente que era, bueno, sí conozco de antemano. Conozco gente que era súper pobre. Súper pobre. O bueno, no necesariamente súper pobre, pero de bajos recursos. Que saltó y se volvió súper exitoso. Y son las personas más asquerosas que he conocido en mi vida entera. No los estoy molestando, son las personas más asquerosas que he conocido en mi vida entera. Son horribles seres humanos. Horribles. Y yo digo, obvio. ¿No? Ellos no estaban acostumbrados a eso, nunca lo estuvieron y nunca se mentalizaron y nunca se enseñaron a ellos mismos a mantenerse. No quiero decir que la palabra es humilde, pero para mí la mejor expresión es mantenerse siendo uno con la naturaleza, dándote cuenta que tú solo eres un hombre. It always takes me back to that quote of Marcus Aurelius, who had a slave that would sit behind him and always whisper to him, hey, you're just a man. You're just a man. You're just a man. That's right, 40 laws of power. Tú, el éxito, lo que logres en esta tierra, en esta realidad, a nadie le importa. Igual te vas a morir y nadie se va a acordar de ti en 3 generaciones, ¿sabes? Solo eres un hombre. Y eso es la enseñanza de Marco Aurelio. Eso era lo que él enseñaba. Es muy lindo su libro. Y no solo eso, pero también te va a enseñar a ser muy resiliente mentalmente, a levantarte todos los días y así estés en lo bueno o en lo malo, siempre ser muy resiliente, siempre ser muy fuerte mentalmente, físicamente, siempre estar, vuelvo y repito, siendo uno con la naturaleza. No hay nada más lindo que eso. No hay nada más lindo que tú tener el poder de decirte a ti mismo, soy uno con la naturaleza. De decirte a ti mismo, tengo todo porque tengo todo adentro, acá, porque lo tengo todo acá. Lo tengo todo exteriormente, externamente sí, pero lo tengo todo acá. Todo lo tengo acá. La finca raíz, o sea, yo siempre lo digo, es como el activo más valioso que tú tienes se llama tu mente. El activo más valioso que tú tienes en este mundo lo tienes acá adentro y se llama tu mente. Es el activo más valioso que tú tienes. Es el único activo con el que naciste y con el que te vas a morir. Nosotros llegamos acá con nada, con lo único que llegamos es con esto, con nuestra mente. Y saber usar nuestra mente es lo más importante que podemos hacer. Saber controlar nuestras emociones, saber controlar nuestros impulsos, nuestras intenciones. No hay nada más importante que eso. Es que todo empieza en la mente. Todo empieza acá. Todo empieza acá. Y si tú eres capaz de curártela, y si tú eres capaz de crecerla, usando los 3 libros que te acabo de mencionar, meditando, visualizando, haciendo todas estas cosas, trabajando, haciendo ejercicio, tomando acción, si tú eres capaz de reprogramarte y jugar con tu mente y usarla a tu favor en vez de que ella te use a su favor, vas a tener mucho éxito en la vida. Lo digo, yo tengo 18 años, no tengo éxito, o sea, obviamente no, todavía no, en este momento no, pero en este momento sí. y si leen Reality Transurfing van a entender por qué les digo en este momento sí tengo éxito. Así no lo tenga, lo tengo. Así que salud, espero que hayan disfrutado este video. De verdad, léanse sus libros. Yo creo que son unos de los libros más lindos que van a leerse en su vida entera. Y con Reality Transurfing, mente abierta, acuérdense. Bueno, peace, muchachos.